Bueno, vamos a iniciar dentro de un minuto. Para corroborar, me dice alguien si me escucha, por favor. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Todo bien. Excelente, vamos a iniciar dentro de unos par de segundos. 9:49. Bien. La clase de la que hablaremos se refiere a la variación genética. Es decir, cómo se da en el montón de diversas especies que existimos en la naturaleza y cómo se dan casos también de variación que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y qué son las variaciones? Se define como las características diferentes entre individuos pertenecientes a una misma especie. Nomás ve a su casa, ve a sus hermanos, ve a sus sobrinos, ve a sus papás y se va a dar cuenta que todos son de la misma raza, la misma familia, pero diferentes. Al menos que tenga un clon a la par, ¿verdad? Que tenga un gemelo clon allá a la par, entonces sí. Pero de lo contrario, usted se podrá parecer mucho a su papá o a su mamá, a su abuelo, a su tío, a su hermano, pero siempre hay circunstancias que les hacen diferentes. Entonces, las variaciones son las características diferentes entre individuos pertenecientes a una misma especie. Y resulta que esas variaciones constituyen la materia prima, es decir, son la base a partir de la cual las diversas poblaciones de una especie se adaptan a los cambios en su medio ambiente. Por ejemplo, cada organismo está adaptado a diferentes circunstancias. Si vamos al campo y escarpamos el suelo, ahí vamos a encontrar una serie y hay hojarasca, por ejemplo, ahí vamos a encontrar una serie de insectos, gusanitos y un montón de cosas. Si vemos hacia un árbol, ahí arriba vamos a ver ya sea plantas parásitas u orquídeas, vamos a ver musgo. Si vemos en el agua, ahí vamos a ver renacuajos, pececitos, etc. Cada individuo se ha adaptado a su ambiente. Y resulta que esos ambientes a veces sufren cambios y eso obliga a que el individuo se adapte a esos cambios. Y eso es gracias a las diferentes variaciones genéticas. La imagen corresponde a un camaleón. Sabemos que estos animalitos se caracterizan porque cambian de colores, como un mecanismo de supervivencia. Ahí tenemos un ejemplo de increíble variabilidad genética. Todos los humanos, si bien somos humanos, pero no somos idénticos. Ahí tiene usted gente de diferentes razas, cada quien con su raza. Humanos todos, capaces de intercambiar material genético, es decir, una chinita se puede enamorar de un negrito que esté por ahí, pueden tener un hijo, pero somos un poco distintos. El patrón es el mismo, 46 cromosomas, el mismo ADN, pero si son los mismos 46 cromosomas y es el mismo ADN, ¿por qué no somos iguales? Pregúntense. Tenemos el mismo ADN, tenemos los mismos cromosomas, ¿y por qué diablos no somos iguales? No somos iguales porque tenemos variaciones. Y esas variaciones son las que nos permiten adaptar a diferentes cambios. Significa que gracias a esas variaciones, cada quien respondemos diferente ante diferentes circunstancias. Hay casos bien evidentes de la variabilidad que el hombre mismo ha hecho, y es el caso de las especies domesticadas. Hablemos de caballos, de gallinas, de reses, de perros, de gatos.
¿Qué hemos hecho con estos animalitos? Los hemos cruzado y cruzado para tener razas que nos gustan y variedades también, en el caso de las plantas. Hoy hay un montón de variedades de maíz y de frijol. Allí tenemos un caso nosotros entonces de variabilidad genética, en donde individuos los hemos cruzado unos con otros, los hemos unido y nos salen con los rasgos que queremos. Hay un caso de semillas mejoradas, así se le llaman, semillas mejoradas, que han sido resultado de un montón de cruces. Pero veamos el caso de estos, de los perros. Miren cómo eran los perros antes, aparecen en blanco y negro. Van a ver ustedes a continuación unas imágenes en blanco y negro y después se tornan a colores. Esas imágenes en blanco y negro corresponden a los años 20 y las a colores son las actuales. Observen el caso de los Bull Terrier. Miren cómo eran antes. Miren cómo cambiaron. Observen. Ahora los San Bernardo, los Bulldog inglés, tan caros, están carísimos. Los Boxer, los Basset Hound, no sé esto, no sé. Hot Poppy, parece. Los salchichas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que dice el hombre? Intervenir. Cruzar hasta obtener esa especie. Hoy hay un montón de perritos que la gente anda cruzando ahí para ver qué obtiene y le pone un nombre y mientras más raro el nombre, más caro lo meten. Y como hoy está de moda tener perros finos, ¿no? Entonces, mientras más raro el nombre, más fino y más casaca, entonces ahí vienen los cruces, ¿no? Y obtenemos esa especie mejorada. Gran parte de la variación en los individuos proviene de los genes, es decir, de la variabilidad genética. Y esta a su vez se origina por mutaciones, recombinaciones y también por alteraciones en el cariotipo, es decir, en el número, en la forma, en el tamaño y en el orden interno de los cromosomas. Ahí vienen todas esas variabilidades. Pero fíjense que en la naturaleza también se dan esos fenómenos de variación. Y allí la selección natural y la deriva génica son las que dirigen o en su caso eliminan la variabilidad genética. Es decir, la naturaleza también practica con eso. Solo que la naturaleza lo sabe hacer. Y el hombre está actuando a la loca. Es diferente. Y un ejemplo de variación genética en la naturaleza son los conocidos como polimorfismos. Polimorfismos son ejemplos de variación genética. ¿Qué es eso de un polimorfismo? Se trata de una variante genética en la secuencia del ADN, pero estamos hablando en la secuencia del ADN de individuos de la misma especie. Y su frecuencia es superior al 1%. Si es abajo del 1%, entonces ya no va a ser polimorfismo, sino que va a ser mutación. Es decir, si es más raro, entonces es mutación. Un polimorfismo puede no tener ningún efecto, ya que se localiza en una región no codificante. Cuando hablo de región no codificante, ¿a qué me refiero? ¿Qué significa región no codificante? ¿Qué significa región no codificante? ¿Me dicen, por favor, qué significa región no codificante? No lleva información para la síntesis de proteínas. Muchas gracias, exacto, así es. No lleva información para la síntesis de proteínas. Si se encuentra en una región codificante, también conocida como reguladora, entonces puede tener consecuencias en el fenotipo, claro que sí, porque entonces va a producir proteínas. En el caso anterior no produce proteínas, no hay problema, pero cuando sí las produce, entonces puede tener resultados. Para que se dé una variación tenemos que recordar cómo es la secuencia del ADN. Allí, en esa secuencia del ADN es donde están las variaciones. Por ejemplo, vea usted allí. Este es un polimorfismo de un solo nucleótido, conocido como SNP. Individuo 1
individuo 2. Este es el que cambió. El de abajo se mantiene igual. Aquí cambió. Aquí este A, aquí es CG. Entonces ahí estamos que es el mismo individuo, pero tiene un polimorfismo por ahí que lo hace diferente. Pero también pueden ser más complejas cuando hablamos de tándem o de grupos. La unidad repetida es CAG y aquí ya cambió. Este es el individuo 3 y este va a ser el individuo 4, diferente uno del otro. Los polimorfismos de esos que llamamos de regiones codificantes, es decir, de regiones donde se producen proteínas, muchas veces están relacionados, y este es el problema, con enfermedades y también con desórdenes genéticos, alteraciones funcionales de proteínas, también a cambio de fenotipos. Pero ¿cómo es que se generan esos polimorfismos? Lo hacen por secuencias repetidas, por inserciones, por delecciones y por recombinación. Se recuerda, inserciones es pérdida. Inserciones es insertar algo, delección es pérdida y recombinación es cuando se une uno con otro. Y vean este caso del coronavirus, puede interesar. Mire el título que dice ahí. Bueno, te leyó eso. Ahora vea a ver qué tiene que ver esto con las clases. Lea esto. Este receptor, dice. El receptor es AC2. Y este receptor Bueno, tal vez ahora esto sea la respuesta a la pregunta que hay, que por qué hay personas que son asintomáticas al COVID y hay personas que escapan a morirse o se mueren. Entonces, ¿por qué es probablemente eso? Resulta que hay un gen que es el que codifica al receptor AC2. Este receptor AC2 está en la superficie de las células del pulmón, pero también de otras partes del cuerpo, no solamente allí. Por eso es de que ese virus tiene multisíntomas. Y resulta que ese AC2 es la puerta de entrada que el virus utiliza para invadir las células de las vías respiratorias. Entonces quiere decir que donde está ese receptor, ahí llega el virus y logra penetrar. Pero hay individuos en los cuales el receptor AC2 es diferente. Y como es diferente, entonces cuando el virus entra no puede, como quien dice, no puede abrir la puerta. Lleva la llave el virus, pero no puede abrir la puerta, porque la chapa es diferente, porque ese AC2 es diferente. Entonces, ahí estamos frente a un caso de polimorfismo. Es un humano tan parecido a otro humano, pero resulta que ese humano, su receptor AC2 es diferente al del otro o al del resto de humanos. Y entonces cuando llegó el virus allí, no pudo hacer nada. No pudo hacer nada porque no logró entrar a las células del pulmón y de otras de las vías respiratorias. Y claro, entonces el chero o la chera y andan como Juan por su casa. Ni cuenta se dan que andan el virus ahí, el virus queriendo entrar y no puede. Pero hay otros individuos en los que el virus bien fácil mete la llave, entra y ya estuvo. Lo demás ya sabemos. Esa puede ser una explicación por la cual puede llegar a causar la muerte a pacientes jóvenes e incluso
aparentemente que estén sanos. Puede ser por eso. Entonces ahí estamos frente a un caso de polimorfismo. Ven entonces que ahí vemos variabilidad genética. Es decir, sin darnos cuenta, tenemos una serie de variaciones en cada una de nuestras células que nos hacen completamente diferentes. Pero hay que tener cuidado, polimorfismo no es lo mismo que mutación. El polimorfismo es una variación en la secuencia del ADN y eso es muy común en todas las poblaciones. Sin embargo, una mutación es cualquier cambio en la secuencia del ADN, pero ese cambio es fuera de lo normal. La gran variedad de fenotipos en la naturaleza, esos se dan, todo ese montón de fenotipos que hay, que somos tan diferentes, es gracias a polimorfismo, por eso somos diferentes. Y existen una serie de polimorfismos moleculares, cromosómicos, proteicos, fisiológicos, fenotípicos, miméticos de coloración. Veamos. Este es un mimético. Fíjense que ahí tiene usted a la vista 4 imágenes de mariposas. Todas pertenecen a la misma especie. Pero cada una mimetiza una especie diferente de mal sabor. Y de esa manera se protegen de las aves insectívoras. Es decir, en realidad estas mariposas no tienen mal sabor. Si una ave se la comiera, no sintiera mal sabor, pero las aves mejor no se la comen porque les da la impresión que tiene mal sabor, porque están mimetizando a especies de mal sabor. Este es un ejemplo de polimorfismo. Todas son de la misma especie. Y este es un polimorfismo equilibrado. Vea esos caracoles. En ambientes uniformes hay una frecuencia más alta de caracoles sin bandas, es decir, caracoles lisos. Pero en hábitats irregulares y variados, como por ejemplo los pisos de los bosques, la mayoría tiende a ser bandeado, tiene bandas. Ahora, polimorfismos cromosómicos también pueden darse y resultan cuando uno o varios cromosomas están presentes en 2 o más formas estructurales alternativas. Esto sí ya es un problema, porque estos individuos ya no son viables. Pueden haber variaciones de tipo continua y variaciones de tipo discontinuo. Una variación discontinua es aquella en la que el carácter se expresa totalmente como diferente y son determinados en forma genética. No pueden sufrir ningún tipo de alteración durante la vida del individuo, es decir, ¿cómo se llama? El carácter se mantiene, no se puede cambiar y constituyen un tipo de variación cualitativa. Por ejemplo, un enano no se puede volver alto y un albino no se puede broncear y decir, ya me hice negrito, porque no puede producir melanina. Entonces, por eso decimos que son caracteres claramente diferentes y que no pueden sufrir ninguna alteración. El que usted los quiera cambiar no puede. Esos y son cualitativos. Usted vea que estamos hablando de la cualidad de que sea enano y la cualidad de que sea albino. Pero así como hay continuos, así como hay discontinuidad, también podemos ver casos de continuidad. Y a eso le vamos a llamar continuidad gradual de la variación. Y la variación es continua cuando un determinado rasgo del fenotipo tiende a manifestarse poco entre sí, o tiene manifestaciones que difieren muy poco entre sí. Por ejemplo, el color del pelo o la piel. Vaya, cuando hablamos del color de pelo, podemos hablar que van desde café, pelo totalmente oscuro, oscuro claro, marrón, marrón oscuro, marrón claro, hasta llegar al rubio. Y si hablamos del color de la piel, igual, desde muy oscura hasta llegar a la blanca. En medio hay una serie de tipos de colores de piel. Veamos esta gráfica. Variación continua que representa una distribución normal.
Supongamos que todos ustedes se midieran. Lo más seguro es que la gráfica saldría así. Si usted ve, bajitos, bajitos han de haber poquitos. Y altos, altos han de haber pocos. Todos han de andar por aquí así. En las estaturas medias. Chiquitos, chiquitos, bien pequeñitos han de haber pocos. Y altos, altos han de haber pocos. Se cumple esta gráfica. Esta es una variación continua. ¿Por qué? Porque vamos de centímetro en centímetro. ¿Cuánto medís vos? 1,62. Y vos 1,68. Y vos 1,70. Entonces por eso se llama variación continua. Y lo podemos ver también en las mazorcas. Mire el tamaño de estas mazorcas, por ejemplo, como lo podemos representar en gráficas. Es un ejemplo también de variación continua. O el color o el fenotipo de estos escarabajos. Desde los que llevan un montón de puntos, hasta, por ejemplo, acá, mire, un montón de puntos, hasta los que llevan menos. Mire, este tiene estas manchas negras hasta que cubre totalmente el cuerpo. Estas manchas grandes pardas hasta que se hacen pequeñas. Y así sucesivamente. Este es otro ejemplo de carácter continuo o cuantitativo. La variedad que manifiesta muchos caracteres forma un espectro o gama de fenotipos. Y esos se combinan uno con otro. Aquí un montón de espectros. Y son de la misma especie. Y tenemos como ejemplo la altura de las plantas, la producción de granos por hectárea, el tiempo de maduración, etc. Y vamos a empezar a comparar con Mendel. Y vamos a preguntar, ¿la genética mendeliana basa sus experimentos en variaciones cuyos caracteres son de naturaleza cuantitativa o cualitativa, es decir, numérica o de cualidad? Resulta que los caracteres mendelianos clásicos son de naturaleza cualitativa, es decir, discontinua. Quiere decir que se clasifican fácilmente en diferentes categorías fenotípicas, por ejemplo, color de la piel, forma de la cresta de las aves, pigmentación de los ojos, etc. Ahora comparemos características discontinuas versus características continuas. Esta es una variación discontinua. Esta es una variación continua. Tenemos, en este caso, una variación discontinua. Estamos comparando enanos con altos. Y en la variación continua, alturas o estaturas. Las características, por lo tanto, discontinuas y continuas, difieren en el número de fenotipos que son exhibidos. Aquí simplemente vamos a hablar de enanos y altos, pero aquí vamos a hablar de un montón de alturas. Entonces, por lo tanto, difieren en el número de fenotipos exhibidos. Entonces, hay una gran cantidad de caracteres que no se pueden diferenciar en 2 o 3 categorías, sino que se representan fenotipos continuos y que son bien difíciles de poder individualizarlos por separado. Esos caracteres son importantes en términos económicos y para su expresión intervienen un montón de genes y producen igual efecto. Y a esos genes se les llama genes múltiples o poligenes. Y surge otra pregunta. ¿En qué se basa la principal diferencia que existe entre los caracteres cualitativos y los cuantitativos? Resulta que se basa en el número de genes que contribuye a la variedad fenotípica y el grado de modificación del fenotipo por medio de factores ambientales. Pongamos la atención a esto. ¿En qué se basa la principal diferencia que existe entre los caracteres cualitativos y cuantitativos? Y aquí vemos que intervienen los genes, el número de genes, pero que también intervienen los factores ambientales. Es decir, para que los caracteres se den, tiene que ser por una parte la acción de los genes, pero por otra parte la acción del medio ambiente. En este sentido, vamos a hablar acerca de la variación continua y su distribución normal. Esto les ha de recordar como estadística, ¿verdad? Eso es la distribución normal. Después que se descubrieron las leyes de Mendel, empezaron a preguntarse a los científicos el problema de explicar la herencia de los caracteres cuantitativos. Algunos decían que esos caracteres no se heredaban, sino que la variación se debía al ambiente.
y no tenía nada que ver con la genética mendeliana. Por ahí salió un señor, Johansen y Nilsson, él, que fue el encargado de aclarar esa dificultad. Y gracias a él ahora se conoce como la base mendeliana de la variación continua. Este señor trabajó con frijol y resulta que allí estudió el efecto de la selección sobre el carácter peso de las semillas. Es decir, él trabajó sobre el peso de las semillas del frijol. En primer lugar, podemos recordar que el frijol es autógama, es decir, él solo se reproduce, se fecunda. Eso significa que las ovocélulas son fecundadas por el polen de la misma planta. Y eso es muy importante para lo que vamos a ver, identificar eso. Veamos cómo fue el experimento que el señor hizo. Él hizo un efecto de la selección sobre el carácter peso de la semilla en fasciolos vulgares. En primer lugar, él trabajó con un montón de líneas. Así se le llama en frijol, líneas. En vez de variedades se utiliza más el término línea. Cada línea mostraba un peso medio característico. La línea 1, la que pesaba más, tenía una descendencia cuyo peso medio era aproximadamente 64 centígramos. ¿Ve bien? Tenía una descendencia cuyo peso medio, ¿qué significa peso medio? Que pesaba un montón de semillas, obviamente cada semilla pesa diferente, pero él la sumaba, la dividía entre el total de semillas y obtenía el peso medio. Y ese peso medio era aproximadamente de 64 centígramos. Luego la línea 2, su peso medio fue de 35 centígramos. Y hizo un trabajo hasta la línea 19 y a cada una le sacó su peso medio. Repito, cada semilla pesaba diferente, pero ya al promediarlas todas andaban casi por lo mismo. Cada línea presentaba una distribución continua normal, pero con una variabilidad menor que la que mostraba la población original de la variedad. Las descendencias de semillas de diferentes tamaños de una misma línea tenían igual peso medio y diferente al de las otras líneas. Johansen entonces él dijo que la variabilidad que aparecía en cada línea no tenía una causa genética, sino que se debía a la influencia que ejercía el ambiente. Y esto lo comprobó de dos maneras. Viendo que las descendencias producidas por las semillas de diferentes tamaños dentro de una misma línea tenían igual peso medio, que a su vez era diferente de los pesos medios de otras líneas. Y también comprobó que al cabo de 6 generaciones de seleccionar en cada línea las semillas más pesadas y más ligeras, los pesos medios siempre se mantenían iguales. Entonces, él explicó sus resultados sobre la base de unir los efectos de la herencia y el ambiente. Y concluyó que, por tratarse de una especie autógama, los individuos eran homocigotos o líneas puras. Y que dentro de cada una de esas líneas, la variación que se observaba era consecuencia del medio ambiente. En total, Johansen estableció lo siguiente, que el fenotipo era la expresión del genotipo en un ambiente determinado. Podríamos decir entonces que el fenotipo es igual a genotipo más ambiente. En resumen, ¿qué es lo que este hombre hizo? Él probó un montón de líneas de frijol y pesaba cada grano, cada semilla de cada línea. Obviamente, cada línea habían diferencias entre las semillas, pero cuando ya les obtenía el promedio, siempre era el mismo para cada línea. Y entonces él decía, ¿por qué si el promedio es el mismo, por qué hay diferencias entre los pesos de las mismas semillas? Por el efecto del ambiente. ¿Pero cuál ambiente? Bueno, probablemente donde sembró una semilla, había más nutrientes en el suelo y esa semilla fue mejor formada. Probablemente donde sembró otra, el suelo era de mala calidad y eso incidió. Probablemente cuando la planta fue creciendo, una fue atacada por plagas y enfermedades, la otra no. Y eso también incidió. ¿Qué fue eso? El ambiente. Pero al final él notaba que cuando las pesaba todas y le sacaba el promedio era el mismo. Entonces él dijo, el fenotipo de los individuos está influenciado por su genotipo, es decir, por su carga genética, pero también por el
ambiente. En otras palabras, nosotros somos lo que somos no solamente por nuestros genes, somos lo que somos también por el ambiente. Y en el caso particular del humano, el ambiente social es fundamental para formar lo que conocemos como la personalidad. Y allí ve usted que, por ejemplo, un niño nace normal y todo, pero ¿qué tal si ese niño sufre serios traumas en su infancia y lo lleva a la pubertad, lo lleva a su juventud? Y ahí tenemos casos como el psicópata de Chachapoa. Entonces, el ambiente desfigura o figura una personalidad. No somos solo por los genes, sino que también por el ambiente. Aunque debo decirle, hablando del asesino de Chachapa, o no sé cómo le han puesto los medios, no sé cómo le han llamado, si a ese tipo le hacen un examen genético, es probable que salga super Y. Es probable que él tenga, en vez de una Y, tenga dos Y. Es una gran posibilidad, porque la mayoría de psicópatas de esa naturaleza son así, son super Y. Eso más el ambiente lleva a que se den este tipo de trastornos. Bueno, hablemos entonces de la acción del ambiente. Y creo que la respuesta está clara a esta pregunta. ¿Juega un papel el ambiente en la expresión de las características hereditarias? Claro que ya lo vimos que sí. Veamos este caso. Un animal bien comidito frente a otro desnutrido, obviamente va a estar más grande, más bonito, más frondoso. Y veamos un niño que recibe durante su niñez mayor estimulación, posee un coeficiente. Aquí hay un error aquí con la, lo vamos a corregir, no debe decir ahí la, lo vamos a corregir. Posee un coeficiente intelectual mayor al de un niño que durante la misma etapa de desarrollo no la recibió. Un niño, por ejemplo, que esté estudiando en un colegio en donde le enseñan inglés y le enseñan a diferentes tipos de juegos y todo lo demás, ese niño va a ser bien estimulado su cerebro. En cambio, un niño de que está en la casa podrá tener una buena dotación genética para ser muy inteligente, pero como no se le estimuló, entonces al final el niño no va a tener oportunidad de brillar lo suficiente ya en su estado adulto. El efecto de la temperatura. Tenemos el caso de los conejos de Himalaya. Son blancos menos las puntas de sus extremidades. Hocico, cola y orejas, ya que todas son de color negro. Pero eso se debe a un fenómeno que está relacionado con la temperatura. Van a ser negros esos pelos a temperaturas por debajo de 35 grados. Pero si la temperatura es ya superior a 35, entonces el pelo se vuelve blanco. Y es más, si usted agarra un conejito de esos y le corta el pelo blanco en una región del cuerpo y le va a aplicar río todos los días, entonces al final le va a crecer allí pelo negro. Ahí estamos viendo el efecto de la temperatura con un efecto ambiental. El efecto de la luz con las plantas. Imagínese, usted tiene dos plantas de genotipos similares y usted pone una luz una y la otra la pone en la sombra. Usted va a observar ahí la diferencia entre una y otra. La que está con luz obviamente va a crecer mejor que la que está con la sombra. La pobre que está con sombra se va a tirar buscando la luz, ¿verdad? Y además su aspecto no va a ser muy bonito. Los nutrientes es otro caso. Una planta en un buen suelo obviamente se va a desarrollar mejor que otra que no lo esté. Entonces, el ambiente juega un papel en la expresión de las características hereditarias. Sin embargo, aquí también hay un error. Permítanme corregir. Siempre que uno escriba sin embargo, después se pone coma. Se me olvidó ahí. Sin embargo, toma en cuenta que también hay un componente genético, que es el que determina nuestro genotipo. Así es que
Ninguna forma de vida puede ser más de lo que su patrimonio genético le permite. Ninguna. Ya tenemos cierto tope. No se le puede exigir más. Bien, finalicé esta clase. Preguntas. Y aquí Luisita debe haber escrito. No fue Catherine. Esta pregunta siempre me la he hecho, fíjense. Ingeniero, ¿por qué hay personas tan parecidas a otras sin ser de la misma familia? Eso es muy cierto. De repente uno dice, hey, ¿qué se parece este? ¿Sabe qué me pasó una vez a mí en Tegucigalpa? Iba a ir por la peatonal, ahí tiene una peatonal bien bonita, y de repente venía un maje y veías los catachos que se saludan así, me pegó aquí en el hombro. Mañana, hoy en la noche vas a llegar, a las 7 vamos a estar ahí. Sí, sí, claro, sí, ahí voy a estar. Baja, no nos vayas a engañar, no, ahí llego. No sé con quién me habrás confundido, yo le seguí la onda. No me voy a poner a decirle, mire usted quién es. Yo le seguí la onda. Entonces, ¿por qué será eso? Yo creo que la respuesta la podemos encontrar en lo siguiente. Eso nos viene a demostrar que todos los humanos somos una gran bola de genoma y ese genoma se ha distribuido en todas partes y así hay genes que uno los tiene y los tiene polimorfismo, mejor dicho, que uno los tiene y los tiene otros que uno ni se imagina ni quién es, ni dónde vive y lo lleva a esos fenotipos. Por eso que esos conceptos de raza, que unos inferiores y otros superiores, quizás no debería de existir. Al fin y al cabo somos los mismos géneros que andamos para arriba y para abajo. Y hasta compartimos hasta polimorfismo. Quizás por ahí podría ser la explicación, Catherine. Otra pregunta, discusión, consulta, experiencias que tengan de la vida. Don José Antonio Ayala, Natalie, don Jorge León Maña, don Javier Ulises, don Héctor Antonio, don Stanley Mauricio, Nia Karen Natalie, don Víctor Enrique. ¿Alguna opinión? Son los que vemos en pantalla en este momento. Nada. Bueno, entonces si no hay opinión, señores. Nada, vaya. Por gusto. Por Houston. A usted no le he dado clase, pero ya se sabía, ¿no? Ya que ya veo que ya se nos podían, ¿no? los dichos que usaba cuando estábamos en presencial. Por cierto, ya casi se acerca a llegar a presencial. El otro ciclo, señores, exámenes presenciales, laboratorios también, giras de campo. Así que Pero aprovechen. clases no, ¿o sí? Clases todavía no, Héctor, hasta que los inmunicen a ustedes, y eso está más largo que a ustedes probablemente los inmunicen si las cosas no fallan. Cuando digo si las cosas no fallan, es decir, si no falta el suministro de vacunas. Si no falta el suministro de vacunas, probablemente a usted les esté tocando por noviembre o diciembre. Porque ustedes ya van a ser los últimos. Bueno, muchachos, si no hay nada... Luis dice aquí, Luis Ernesto Hernández Aragón dice, ¿cuándo inician las clases presenciales de este ciclo que viene al otro? Este ciclo que viene van a ser exámenes y laboratorios, a menos que decidan otra cosa, al menos que decidan que este ciclo ya va a ser presencial. No sé, ahí en la U pueden decidir de repente y digan, bueno, señores, este ciclo lo vamos a presencial, entonces sí. Pero tengo entendido que no, tengo entendido que este ciclo solamente van a ser los exámenes, los laboratorios, las giras. Bueno, muchachos, si no hay más, entonces ha sido un gusto haber estado aquí con ustedes y nos vemos el lunes. Con su permiso.